Hola, ¿Cómo estáis? bien, ¿y tú? Bien, ahí llegó, está llegando gente. ¿Necesitas probar o lo hacemos con la Eh, gente? ¿Lo hago entrar? sí, no, no hay ningún problema, yo me manejo con Zoom, así que hago Ah, las clases súper, con Zoom, súper, así que oye, te no, agradezco. Pero ya llegó alguien. Mira, hay 50 inscritos, no siempre llegan todos, pero uno, aunque sea un poquito, son ya, gente que nos interesa porque seguro quiere estudiar algo o literatura. ni un problema. No, esto está para, mi charla es como para literatura, diseño, Eh, arte. Hola Lucía, ¿cómo estás? Voy a Hola, escribir. bueno, de hecho es Luciano. Luciano, perdón, Luciano. Ya, perdona, pero ¿cómo está? Leí mal. Gracias por venir. Tenemos un ratito. Luciano, ¿y tú qué quieres estudiar? ¿O eres Bueno, profesor? de hecho estoy estudiando ya, estoy estudiando periodismo, pero como Y me gusta escribir y eso, quería ver qué tal esto. te Entonces, felicito. ¿Y en la universidad o en otro lado? la universidad, Qué bueno. gracias. Súper, Esperemos que llegue más gente. ok. Voy a probar la presentación. Sí, te voy a, te voy a poner de coanfitrión. Ya, ¿Hospedador? ¿Es hospedador? No, coanfitrión. ¿Así se dice? Sí. sí. Ya, súper. Voy a poner cronómetro porque esta charla un poco más larga de los 40 minutos, así que Ya, para darle un espacio también me interesa que tenga preguntas, que me pregunte. sí. Ojalá que llegue gente, o si no va a ser un diálogo. Pero igual, harta gente mandó inscripciones, ¿o no? Sí, 50. Ah, ya, qué bueno. Incluso más. Yo invité a algunos amigos, bueno, no sé si se habrán inscrito, pero espero que sí. Ah, qué bueno.
Hola Hugo, Hola, Seba, ¿cómo estáis? ¿bien y tú? Bien. Te Qué vengo a ver un bueno, ratito. Tengo un súper, ratito. súper, súper. Ah, también son alumnos. No, Hugo es amigo, es colega, Súper. él es doctorando de la Católica. Ah, Pero gracias por parecer estudiante. qué gana. Sí. Está bien, está bien. Hola, Joaquín. Hola, Gracias por venir. ¿Eres del preuniversitario? no soy alumno ¿cómo se llama? De Qué publicidad, bueno. alumno del profesor. Alumno mío. Ah, qué bueno, Sí. qué bueno. ¿Debo activar la cámara? No, Ah, queríamos ok. solo saludarte. Muchas gracias. Oye, somos poquito y ya estamos. Esperemos 2 minutos. ¿Te complica, Sebastián? ¿Lo hacemos? No, no. No, Si al resto no le complique que se atrase un poco. no. Está llegando gente. Ya. Yo creo que estamos, Bueno, ¿sí? sí, no hay problema. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica Morán. Soy coordinadora de difusión en nombre de la Universidad Finisterre y del Preuniversitario de Historia. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Les quiero presentar a Sebastián Garrido. Él es profesor de la Facultad de Humanidades y Comunicaciones. Y Sebastián, me gustaría que tú te presentaras, cuenta un poco lo que haces, que tiene que ver mucho con la charla. Así que los dejo con Sebastián Garrido. Gracias por
por asistir a esta actividad, que además les va a servir como herramienta, pero también para los que buscan saber qué estudiar, les puede dar una luz. Así que gracias, Sebastián, y todos, cualquier cosa a través del chat pueden preguntar, ningún problema, no somos tantos, así que se puede dar un diálogo entretenido, y si alguien se anima a prender la cámara también, con toda libertad, porque podemos hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Bienvenidos todas, todos, todas, todes a esta charla. Aparece como charla académica, pero es una charla que la organicé más bien desde la experiencia. Em, me presento en la actualidad, pero un ratito más me voy a presentar un poco en el pasado, porque esto también iba como orientado a los alumnos de cuarto medio. Entonces hice un viaje al pasado a buscar a mi yo de 17 años para mostrárselo, aunque me arriesgue a troleo, pero va, ¿ya? Como dijo Mónica, soy profesor de la Facultad de Humanidad y Comunicaciones, de la Escuela de Publicidad, hago clases en literatura, historia y publicidad. Soy el coordinador de la mención de edición de texto y también coordinador de la línea narración en publicidad. Aparte de eso, soy editor, tengo una pequeña editorial. No he podido trabajar con ella, a Hugo le consta, por temas de pandemias, por temas de tiempo, sobre todo actualmente, pero están los proyectos corriendo igual. Y también soy autor, he escrito y dibujado un par de obras, la he publicado, he escrito guiones, también soy magíster en escritura de guión cinematográfico, entonces he tratado como de combinar hartas facetas para eh, como satisfacer muchas inquietudes que tengo, ¿ya? Bien, como les decía, voy a partir autotroleándome, exponiéndome a la vergüenza quizás, para mostrarle al mi yo del pasado. Ese soy yo del pasado, 17 años, como 40 kilos menos. Estoy recién egresado a cuarto medio, estoy en la celebración de la ceremonia final. Completamente imberbe, ahora por fin logré cultivar una barba. En ese momento estaba algo deprimido por situaciones personales. En ese momento no tomaba mucho café, ahora tomo litros de café al día. En esa época yo escribía cuentos y poemas. Estuve en un taller literario gran parte de la educación básica, la parte de transición entre quinto y octavo, y después lo dejé. Pero lo que siempre estuve en colegio, estuve en taller de arte. Nunca, de segundo básico a cuarto medio, era mi tema, el arte, ¿ya? En esa época leía novelas, leía cómics, sigo leyendo novelas y sigo leyendo cómics. Han variado un poco los gustos, pero básicamente lo mismo. Vestía lo grunge, andaba con polera esas de cuadrito de leñador, eh, pantalones rotos, bototos. Bueno. También pintaba, eso es lo que hacía en arte, pintar al óleo, pintar con acrílico. En esa época no estaba interesado en la política, ¿ya? Ahora sí, estoy muy interesado por situaciones contextuales. En esa época yo creía que había conocido a mis mejores amigos, pero todavía no los conocía. Ya mis mejores amigos los conocí después de la universidad. Los que todavía mantengo contacto y nos seguimos viendo como por 20 años. Lo que sí tenía en ese momento, poder tener muchas cosas claras, siguiendo una que otra moda, pero lo que sí tenía pendiente en ese momento era una gran decisión. No sabía qué estudiar en ese momento. Estaba a final de cuarto medio y no tenía claro qué estudiar. Estaba entre que mis papás querían que estudiara Derecho, por no sé qué, conociéndome que íbamos siempre por el lado artístico, literario, bueno, pero las dos opciones que finalmente decanté fueron arte y literatura, ¿ya? Y ahí surgieron las típicas preguntas que uno tiene a esa edad frente a lo que uno quiere estudiar. Si estudiar arte me convierte en artista, estudiar literatura me convierte en escritor, ¿ya? ¿Da para vivir lo que voy a estudiar? ¿Y qué hago después? ¿Hago un postítulo? ¿Saco la pedagogía? ¿Qué hago? De todas estas preguntas,
después tendré algunas respuestas que se las daré a mi yo del pasado. Saqué la pedagogía, saqué un postítulo, pero del resto uno se empieza a arreglar la carga en el camino. Lo que sí me hubiese gustado que en ese momento alguien me hubiese dicho que, mira, fíjate que pintar, dibujar y escribir son actividades creativas. Y ese es tu ámbito, ¿ya? El ámbito de la creatividad. ¿Ya? Entonces, eso me hizo aclarar un poco más el panorama. Finalmente opté por literatura, y creo que todavía me pesa o me pena no haber estudiado arte. ¿Ya? No es que no me guste la literatura, pero es que siempre que la pregunta, ¿qué tal si? ¿Sería un pintor famoso ahora o no? Entonces, como le decía, el concepto que englobaba estas dos áreas es la creatividad. Literatura, arte, bueno, literatura es una forma de arte, ¿ya? Entonces ya está englobado, pero uno tiene la mentalidad de colegio, donde están todas las cosas segmentadas y separadas. Entonces está el arte por un lado, el lenguaje por el otro, música por el otro, eh, todo está, cuando en realidad uno después entra a la universidad o empieza a tener un poco más de bagaje y se da cuenta que es todo parte de lo mismo. ¿Ya? Todo es parte de todo un ámbito. ¿Ya? Em, Se suele presentar a la creatividad, ¿ya? Como una habilidad que se tiene para enfrentar un problema y dar una solución. ¿Ya? Eso es como una de las, como casi uno de los clichés que aparecen como estos libros típicos de autoayuda. La creatividad, usa tu creatividad para salir del problema, para pensar más positivo. Sí, en cierta medida sí, la creatividad permite enfrentar problemas, permite buscar soluciones, pero el tema es que la creatividad no se queda en la solución, ¿ya? La creatividad te permite enfocarte en distintos aspectos del mismo problema y buscar distintas soluciones, ¿ya? Pero eso tampoco es el problema, ¿ya? A pesar de tener todo este ámbito de solución y tener que escoger por la mejor solución, cuando uno escoge la mejor solución o la que creyó la mejor solución, empiezan a aparecer problemas derivados de la opción que uno tomó. Y empieza a tratar de explorar otras soluciones dentro de ese mismo campo, ¿ya? Finalmente esto se convierte en una constante experimentación en búsqueda no de la respuesta, sino de las respuestas posibles, ¿ya? Y eso es lo interesante de la aplicación de la creatividad como una habilidad. No es quedarse con una respuesta, sino que es más bien vislumbrar, ¿ya? Las posibles respuestas que uno pueda darle a un problema, ¿ya? Em, entonces, e- esta búsqueda de la respuesta no es un camino siempre recto, es un camino que nos va a llevar por sinuosidades, que nos va a llevar por ensayo y error constante, que nos va a llevar a precipicio o nos va a llevar a lugares felices, pero lo importante es entenderlo esto como un proceso, ¿ya? No siempre sale la idea o la obra que uno quiere eh, plasmar, va a salir a la primera. Eso es bien difícil que ocurra. Eh, los artistas que están aquí presentes saben que hay una constante em, autocrítica, ¿ya? Hay libros que dicen que uno es el peor crítico de uno mismo, pero uno está en constante autocrítica para ver si esto que hice efectivamente satisface las necesidades expresivas que tengo, ¿ya? Entonces, eh, entendamos este proceso creativo desde dos planteamientos fundamentales, que son los dos elementos que constituyen la obra, que es el ámbito ideológico, las ideas que quiero transmitir, lo conceptual, si lo queremos llamar así, y la forma que le quiero dar a esa idea ya en un mensaje, ya este mensaje que debe llegar a otro y que la interpretación que tenga este mensaje ya no va a depender de mí, sino que va a depender de muchos otros elementos, elementos contextuales, elementos culturales. eh. Entonces, en el ámbito de la idea, la pregunta que surge acá es, ¿qué es lo que quiero expresar?
¿Cuál es mi idea finalmente? Muchas veces uno cree que tiene una idea, pero no la ha depurado, ¿ya? O la idea que uno tiene puede ser parte de una idea mayor. Entonces, la concepción de la idea también requiere una cierta planificación, ¿ya? Eh, Necesita una proyección también, comprender qué es la idea, hacia dónde va y qué otras aristas podría tener, ¿ya? Y esta idea, buscar la manera de, como dicen por ahí, darle átomos, presentarle una forma ya que la haga alcanzable o que llegue al receptor, ¿ya? Y eso nos lleva a la pregunta de cómo lo quiero expresar. ¿Qué elementos voy a utilizar para plasmar el concepto en una materialidad, en un mensaje que va a ser transmitido por un medio? ¿Ya? La idea, la idea que uno tiene para crear una obra, eh, como dice Questlove, surge de spark, de una chispa, ¿ya? Y sería un detonante que en algún momento me provocó una inquietud y esa inquietud llevó una idea que me llevó por caminos a veces dispersos, que suelen ser muy dispersos, o a veces que empiezan a cuajar en, en un concepto, ¿ya? Este detonante puede ser un elemento de la experiencia misma, algo que me ocurrió, ¿ya? Algo o que le ocurrió a un cercano, o algo que leí también, ¿ya? Por lo tanto, esto puede partir de una experiencia personal o una experiencia colectiva, la experiencia de otros, o también puede partir de referentes, ¿ya? De otras obras, otros mensajes me pueden a mí, no quiero que esta palabra suene romántica, pero me puede inspirar, ¿ya? O me puede, más que inspirar, me puede movilizar a la creación, ¿ya? Y estos son como las dos fuentes fundamentales, ya la experiencia y los referentes que tengamos, ¿ya? Eh, en el ámbito de la forma, ya vimos el tema de la idea, en el ámbito de la forma, uno debe tomar eh, una cierta cantidad de decisiones frente a la obra, considerando muchos aspectos que por lo general los conocemos como los componentes de las funciones del lenguaje Jacobson, ¿ya? Que tiene que ver con el código, que tiene que ver con el receptor, que tiene que ver con las características del contexto en el cual la obra va a llegar, ¿ya? Pero aquí hay unos conceptos que me gustaría precisar un poco más y, y ponerlos también a discusión, ¿ya? Algo que no les dije al comienzo de esta charla es que más que dejarles claro un panorama, eh, quiero dejarles también con preguntas, ¿ya? Porque esto también es exploratorio. El tema de la creatividad es exploratorio de caminos propios, ya que a uno alguien nos puede dar alguna indicación, alguna luz, alguna guía, pero finalmente la pega es de uno, ¿ya? Estos conceptos que me gustaría como centrarme son los conceptos de materialidad y de técnica, ¿ya? Cuando eh, propuse el título de esta charla, Imágenes o Palabras, eh, utilicé esa conjunción de manera específica. Había que elegir, ya en algún momento uno quizás tenemos la necesidad de transmitir un mensaje y uno piensa, bueno, esto es mejor que lo cuente o es mejor que lo muestre. Y que lo muestre cómo, ¿ya? Y ahí viene el concepto, ahí viene la materialidad. Lo muestre cómo a través de una imagen, una pintura, una escultura, una, una instalación, eh, lo que sea, ¿ya? Esta materialidad es lo que le da el sentido de concreción a la obra, ¿ya? Y quizá, bueno, es un poco una divagación, pero a veces la discusión entre el libro de papel y el libro digital eh, está centrada en este concepto de la materialidad porque el papel lo tocamos, lo leemos, tenemos cierto fetiche con él, y el libro digital está en una pantalla y está de una manera aséptica entregándonos las historias al otro lado de un cristal, ¿ya? Entonces, la materialidad es súper importante al momento de considerar la estructura de la obra, ¿ya? Y el sentido que va a tener.
Y por otro lado, la técnica involucra un conocimiento de la persona que ejecuta la obra, de cómo es capaz de modelar esa materialidad, de cómo es capaz de darle una forma, ¿ya? Y, y la técnica, el primer como paso de la técnica es conocer los límites de la materia. ¿Qué es lo que me permite hacer y qué no me permite hacer? ¿Qué me permite, por ejemplo, hacer un trabajo en arcilla, en cerámica, en oposición quizás a trabajarlo en un taller en madera o trabajarlo en metal? ¿Ya? ¿Qué, qué elementos y qué diferencia existe en el mensaje, ¿ya? A nivel de significado en la elección de la materialidad? ¿Ya? Una obra en greda, arcilla, madera, es distinta a una obra en metal, porque hay un tema de rigurosidad y de menos plasticidad en la materia, ¿ya? Entonces da cierto significado diferente al de entre ellos, ¿ya? Em, Eso. Entonces, en cuanto al tema de la forma, y en cuanto a la pregunta inicial de ¿debo esto dibujarlo, pintarlo, ilustrarlo? ¿O debo esto escribirlo, describirlo, narrarlo? Tiene que ver con la materia que voy a utilizar para contarlo y cómo manejo la técnica para dibujar, ilustrar o escribir y describir. De ahí uno tiene que tomar decisiones, ¿ya? Aquí hay un pequeño, muy somero esquema de cómo funciona en la práctica eh, la conjunción de la idea con la forma, es decir, la conceptualización y la materialización de la obra en distintos pasos, ¿ya? Por lo general, eh, hay que entender que aquí hay una planificación, hay que entender que aquí hay una búsqueda previa a llegar al objetivo final, ¿ya? Entiendo que, no sé, cuando uno es más joven, uno espera que, no sé por qué, quizás por ansiedad, que resulte la primera, que resulte ahora, que pase ahora y me hago famoso en 2 días más. Pero el trabajo de creación involucra por lo menos la elaboración de instancias previas a lo final, a lo definitivo. Un boceteo, un borrador previo, o más de un boceteo, un borrador previo, que me pueden llevar por 2 caminos. Ya este boceto me satisface y sigo trabajando, o no, y debo volver a la reformulación de la idea, a cuestionarme si la forma que estoy utilizando es la que quiero utilizar, si la técnica la manejo, si la materialidad me permite, es un vehículo apropiado para el concepto, ¿ya? Y una vez que resuelvo eso, regreso y puedo llegar a un logro que me lleva a la ejecución de la obra, y antes de la como concreción de la obra en sí hay un periodo de corrección en que el artista, el escritor, eh, se autoevalúa o autoevalúa la obra y, y es un trabajo para mejorarla, ¿ya? Ojo que esto tampoco indica que la obra que está ahí como obra sea la obra final. Ya los quienes han trabajado con editores saben que llega la obra y a veces hay que hacer algunas modificaciones por distintos motivos o razones de la, de la obra misma, ¿ya? O del contexto en el cual se va a difundir, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Ya, aquí quiero entrar en materia ya para que veamos el tema de cuándo elegir una imagen para transmitir una idea en un formato determinado, en una forma determinada, o utilizar la palabra en una forma determinada. Desde el punto de vista de solamente centrándonos en la imagen,
ya solamente en la imagen, encontramos obras que transmiten un mensaje, como son las pinturas, los grabados, la fotografía, que es una representación estática, ya, de una situación, ya. Estática me refiero a que es como tomado de un momento y que no tiene una continuidad, ¿ya? Eso no quiere decir que en la pintura, en el grabado y la fotografía no haya movimiento dentro de la obra, ya dentro de la obra, por efectos de la técnica o lo que sea, se considera o se puede lograr este efecto de movimiento. Y desde el punto de vista de solo el uso de la palabra, tenemos los relatos orales, los poemas, los cuentos, novelas, los textos dramáticos, los guiones, que son solamente palabras, ¿ya? Son solamente textos que utilizan palabras. Hay dos de ahí, ¿ya? Que tienen una virtualidad que los llevaría o a ser representados en una obra de teatro o en una película, ¿ya? Pero en su germen, en su origen, son textos elaborados con palabras, ¿ya? Por otro lado, ya en el otro polo, lo hice así como polar, ¿ya? Imagen o palabra, imagen y palabra, tenemos textos que nos permiten combinar, ¿ya? Y aquí es como uno de los elementos centrales de esta charla. Eh, en la vida escolar, ¿ya? Por ejemplo, nos hacen elegir, ¿ya? Y son muy pocas las veces en que nos permiten el diálogo entre la materialidad, ¿ya? Y la técnica para la concreción de una obra que no necesariamente está encasillada, ¿ya? En los cánones o en los géneros que se abordaron durante la escolaridad, ¿ya? Debemos ver un ejemplo, un ejemplo. Entonces, ya para empezar a adelantar una respuesta pensando en el Sebastián de 17 años que no sabía si estudiar literatura o arte, eh, pensando si tenía que hacer esta elección, que finalmente no fue una elección tan real, sino que fue más bien optar por una disciplina que me permitió más que nada valorar, conocer técnicas, conocer exponentes, conocer recursos, pero que quizás desde el punto de vista de la creación, ya directamente no aportó, ¿ya? Pero sí, todo conocimiento de referentes siempre va a aportar a la creación, ¿ya? Entonces, esta es una típica pregunta del alumno de primer año cuando le dicen, ¿por qué estás estudiando literatura? Porque quiero ser escritor. Ya, ok, es posible, te va a ayudar con los referentes, pero en literatura tú tienes que aprender también a analizar las obras, tienes que aprender a reseñar, tienes que aprender a tener una mirada crítica frente a lo que otros han elaborado, ¿ya? Entonces, hay que conocer el ámbito, ¿ya? Esta, voy a hablar un poco sobre la polémica de los géneros en general, ¿ya? El problema de los géneros. O cómo volver a los 17 lo puse porque estos serían como algunos consejos que le daría a mi yo del pasado, ya si pudiera viajar, o que me gustaría darle ahora a un joven interesado en estudiar alguna carrera vinculada con el área, con el arte, ya no voy a hablar del área creativa, ya, porque ahí sí hay carreras que apuntan a la literatura del ámbito creativo, pero por lo general lo ven más del ámbito de la disciplina, ¿ya? Eh, la poesía, esto le diría yo a un yo del pasado, la poesía no siempre es en verso, ni las narraciones son siempre en prosa. ¿Por qué? Porque los géneros que
que aprendí en el colegio fueron funcionales, ¿ya? Y para segmentar, para catalogar, pero en la práctica la creación no ve género, como lo voy a señalar más adelante. Cuando la poesía en verso no necesariamente es vertical, ¿ya? La historieta, ya yo leí historieta en esa época, no siempre tratan de metahumanos, de superhombres, a veces son más humanos que metahumanos, aunque usen capas, ¿ya? La ilustración de los cuentos a veces cuentan otra historia, ¿ya? Incluso en contra de la historia del cuento. Y usted me dice, ¿pero cómo? Bueno, revise los libros álbum. Hay libros álbum donde la ilustración a veces acompaña, complementa, pero otras agrega historias, a veces discute el texto, ¿ya? Entonces, es interesante saber que existen un montón de géneros que no necesariamente eh, tienden a esta idea de eh, complementariedad, incluso a veces tautología, ¿ya? Ujú. Em, ¿Qué otra cosa? Los géneros literarios que aprendiste en el colegio son funcionales. Eso ya se lo adelanté un poco, eso se lo diría a mi yo del pasado, ¿ya? Eh, ¿Es posible escribir poesía en medio de un relato? Sí, es posible escribir relatos en medio de la poesía también, ¿ya? Los géneros no son leyes escritas en piedra, ¿ya? Eh, la creación, esto es importante, trasciende los géneros, ¿ya? En todo ámbito, en todo sentido, la creación trasciende los géneros en todo ámbito, ¿ya? Y la catalogación, ya de dónde calza cada uno, ya no es problema del artista. Eso es un tema que tienen que considerar las personas que escriben, las personas que dibujan, pintan, ilustran. Donde clasifiquen su obra, ya no es problema de ustedes, ¿ya? Ustedes pueden tener una idea de lo que están haciendo, porque manejan ciertas técnicas, incluso porque combinan técnicas y combinan distintas materialidades, pero la catalogación tiene que ver con otra instancia, ¿ya? Tiene que ver eh, con la crítica artística, la crítica literaria, tiene que ver con incluso con el marketing. Ya la catalogación tiene que ver mucho con marketing editorial en el caso de literatura. Ya está la discusión, ¿existe o no existe la literatura infantil y juvenil? Un ámbito que me interesa bastante, porque para algunos solamente existe la literatura y que esté orientada para niños o jóvenes es otra cosa. Ya tiene que ver con otras decisiones. ¿Ya? También con el ámbito, no sé, por la discusión, no sé, este monto eterna de la que es la narrativa gráfica, ¿ya? Porque fue una definición súper funcional en un momento que se requería hacer una separación de lo que era historieta como sé, como la historieta para niños, la historieta de superhéroes, con el uso del cómic como medio para la transmisión de ideas o ideología más vinculada con el pensamiento adulto, ¿ya? Entonces ahí hay eh, estas etiquetas surgen o de la crítica o del marketing, ¿ya? Pero eso, insisto, no es problema del artista, ¿ya? Eh, sí, Tatiana ahí está poniendo hartos mensajes en el chat bien interesantes y que son bien complementarios con lo que estoy señalando. Eh, ya, y finalmente lo que quería mi yo del pasado es que estudiar arte no te va a hacer mejor artista, estudiar literatura te puede hacer mejor escritor, ¿ya? Pero no eres artista ni escritor por estudiar, sino por crear, ¿ya? O intentar crear, ¿ya? Equivocarte y volver a crear. ¿Ya? Hay un discurso de Neil Gaiman, que está por ahí en internet, que si quieren lo buscan, eh, donde habla esto de lo importante de equivocarse, y equivocarse garrafalmente, y hacer o cometer o perpetuar
o perpetrar, perdón, errores garrafales, grandes errores, ¿ya? Pero que sean errores hermosos, que en cierta medida tú te sientas orgulloso de tu proceso de experimentación, ¿ya? Bien, acá entramos ya en los conceptos que son parte de la resolución a esta problemática de imagen o palabra, ¿ya? Primero, hay que entender que tanto las palabras como las imágenes, incluso la fotografía, ¿ya? Son representaciones, ¿ya? Las palabras son signos, las imágenes también están constituidas por signos que representan, ¿ya? O abstraen una realidad. Desde el pensamiento platónico está la idea de que nuestros sentidos no nos permiten captar la verdad de la realidad. ¿Ya? Nuestros sentidos nos engañan y no podemos confiar en ellos para llegar a las verdades finales. ¿Ya? Aristóteles plantea otra idea, ¿ya? Que dice que nada que esté en nuestra mente no ha pasado antes por nuestra percepción, ¿ya? En este caso, por nuestra percepción visual, por lo que vemos, ¿ya? El pensamiento visual es básicamente un cambio, no es que sea algo innovador, algo que no se haya visto o no exista de muchos siglos atrás, pero que se ha puesto desde la década de los 60, creo, que está como en el tapete esta discusión, que no solamente pensamos con palabras, sino que también pensamos con imágenes. Cuando recordamos, por ejemplo, a nuestra mente no nos viene, cuando decimos papá, no nos viene la palabra papá, sino que a nuestra mente nos viene la imagen de nuestros padres, ¿ya? Entonces, esta, que también tiene que ver con las características signo-lingüístico del significado significante, nos indica que también la imagen está presente en la misma constitución del signo, ¿ya? Y esta idea de pensar en imágenes es súper útil para ciertas profesiones, pues, para, no sé, los guionistas, pensar en cómo se estructura la escena, pensar en la composición del lugar, cómo están vestidas las personas, dónde están ubicadas, los directores de arte, para ubicar, no sé, los elementos dentro de una composición, en una pieza publicitaria, por ejemplo, ¿ya? O editorial, ¿ya? O los directores de cine, ¿ya? No son personas que están adiestrándose constantemente para plasmar o para percibir la realidad a través de este prisma de pensamiento visual. ¿Y cómo se puede cultivar el pensamiento visual? Estar expuesto constantemente a imágenes, ¿ya? Eh, al audiovisual, a las pinturas, a las ilustraciones, también trabajar con diagramas, eh, resolver algunos eh, problemas conceptuales quizás con infografía, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí hay un video que explica qué es el pensamiento visual, pero por tema de tiempo no lo vamos a ver, pero lo pueden buscar en YouTube, de un canal creo que se llama Dilo con Monos, donde lo pueden ver con mayor tranquilidad, ¿ya? Búsquelo como qué es y para qué sirve el pensamiento visual. Ahí le aparece un video. Es cortito, pero por tema de tiempo no creo que alcance. Otro de los conceptos que quería abordar para esta pugna entre imagen y palabra es la idea de la secuencialidad narrativa, ¿ya? Esta es una condición o característica propia de todos los relatos, ¿ya? Y estos relatos se pueden contar eh, con palabras, estos relatos se pueden contar con imágenes también,
¿ya? Entonces, independiente del medio o de la materialidad que se utilice, la secuencialidad narrativa está presente. ¿Por qué? Porque consiste en cómo se disponen los elementos dentro de la historia, ¿ya? Esto es dar una secuencia, tomar un elemento, agregar otros después, y esta unión, ¿ya? Esta relación por cercanía crea un significado, ¿ya? Y este significado, a su vez, transmite al receptor una visión, ¿ya? Una visión de mundo que es ideológica, presenta una idea, o estética, ¿no? Nos presenta una manera de verlo, ¿ya? Y esto se aplica a todos los relatos. ¿Por qué planteo este concepto de secuencialidad narrativa? Porque permite aunar, ¿ya? Los dos conceptos que están en pugna, la imagen y la palabra. Ambos se nutren o utilizan esta condición o característica de los relatos, ¿ya? Recuerden que en una pintura, uno puede inferir, deducir una historia, lo mismo que una fotografía, ¿ya? La puede imaginar, la puede proyectar, ¿ya? Aunque sea solamente una imagen estática, ¿ya? El tema de la historia secuenciada es más fácil verlo, por ejemplo, eh, en el cine, ¿ya? Donde tenemos un montón de fotogramas unidos, ¿ya? Que eh, dan la ilusión, o daba la ilusión, porque con el cine digital ya no es así, pero cuando estaban las películas celuloide, pasaban la fotografía rápidamente y daba la ilusión de movimiento, ¿ya? Pero esto también lo encontramos en el libro álbum, ¿ya? Las imágenes que van pasando, ¿ya? De un lado, de página a página, acompañadas por un texto, cumplen con una secuencia. Esto pasa en la historieta también, la organización de las viñetas, ¿ya? Como en su disposición, ¿ya? De lectura, marcan una, una forma de entender la representación que está dentro de la página o dentro de la viñeta, ¿ya? Entonces, por eso quería rescatar este concepto. Puedo unir la imagen, la palabra, utilizarla en su materialidad y aplicar una técnica que me permita combinarla. Por ejemplo, en el cine se combina lo lingüístico, ya el texto del guión, con la imagen, con los elementos de la composición fotográfica, en la historieta también, la perspectiva, los fondos, los planos, la toma, todo está esto al servicio de transmitir un mensaje, ¿ya? Entonces, ahí tenemos ejemplos, ¿ya? De usos que no son actuales, sino que son años, ¿ya? Poliner y Huidobro, ¿ya? Con el uso de la imagen, ¿ya? O el uso de la palabra para construir imagen, ¿ya? Y esta imagen, a su vez, tiene un significado, tiene un sentido, ¿ya? Y nos transmite una visión de un mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando una de las primeras lecturas de historieta que tuve que fue de superhéroe, fue esta, Clampton, un, un dibujante y guionista chileno, falleció lamentablemente hace mucho tiempo, pero él era, para mi punto de vista, era un adelantado ya en este tema de combinar texto con imagen, trabajar la tipografía, ya, eh, para entregar cierto significado, ya, esto de intranquilidad, de dinamismo, ya, que está en la página escrita acá al lado, o como está escrito el título, ya, entrega una mirada ideológica, ¿ya? Y en la otra imagen de al lado tenemos incluso, a ver si puedo utilizar el puntero, acá tenemos, acá se rompió hasta el límite del perigrama del, del globo. Entonces, eh, uno ve acá
escrito la palabra blue y con toda la carga semántica que tiene la palabra en inglés, también tiene la palabra, el significado del color, el significado de un estado de ánimo, ya planteado como palabra al fondo, ¿ya? Sin utilizar el color, utiliza la palabra en su lugar, ¿ya? Entonces, eh, esto es conocer los límites de la materialidad. Posiblemente él sabía que no iba a imprimir a color o que no se iba a dar el color, pero lo pudo plasmar, lo pudo integrar de una manera en la viñeta, ¿ya? Eh, para terminar, me gustaría hacer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio que el objetivo que tiene es que evaluemos cómo una temática se aborda desde distintos medios, distintas materialidades, con el uso de distintas técnicas, ¿ya? Y ver, ¿ya?, cuáles son las competencias que se requieren para eh, plasmar, en el caso del artista, o para comprender, en el caso del receptor, lo que se le está presentando, ¿ya? Eh, Aquí hay un concepto, el concepto que quiero discutir o analizar con usted, el concepto del sueño. Ya aquí tenemos este grabado clásico de Francisco de Goya, eh, que señala ahí abajo que supuestamente iba a ser como la primera imagen de una exposición que iba a hacer, iba a ser como una especie de portada, pero al final la cambió por otra. El sueño de la razón produce monstruos. Ya está escrito ahí, y sobre esta mesa donde está escrito estaría Goya autorrepresentándose con estos pájaros, ¿ya?, que eh, empiezan a transformarse, se empieza a fijarse hacia atrás, el búho ya no es tan búho, pasa a ser una especie de murciélago, después un murciélago de un tamaño muy grande, un tamaño con ciertos rasgos demoníacos, no sé cómo plantearlo. Eh, Eso por un lado, ya tenemos, qué sería ustedes cómo interpretan el sueño acá, ¿ya? ¿Cómo lo perciben? Ese es como anótenlo o piénsenlo, o cómo perciben el concepto de sueño a través de esta imagen, ¿ya? Luego les voy a leer un cuento corto de Borges, que se llama Un sueño. Y dice, en un lugar en un desierto lugar del Irán, hay una no muy alta torre de piedra, sin puerta ni ventana. En la única habitación, cuyo piso es de piedra y que tiene la forma del círculo, hay una mesa de madera y un banco. En esa celda circular, un hombre que se parece a mí escribe en caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular, etcétera, etcétera. El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben, ¿ya? ¿Qué perciben ustedes de esto? ¿Qué interpretan? ¿Ya? ¿Qué extraen? ¿Qué imágenes? ¿Ya? ¿Qué imágenes aparecen en su mente tras la lectura? Y quizás en qué medida lo que acabo de leerle se pueda relacionar con la imagen vista anteriormente, ¿ya? Y finalmente, quiero que veamos un corto animado y presten atención a la historia, cómo está planteada. ¿Qué les pareció? Ahí tenemos eh, tres visiones del sueño,
la visión de Goya, la visión de Borges y la visión de Bill Plympton, este animador. Si lo analizamos, ¿ya? Si podemos hacer como una especie de paralelo entre las historias, nos damos cuenta que hay elementos en común, ¿ya? El mundo onírico, la representación de una realidad alejada al mundo de la vigilia, em, esta idea de la circularidad, ¿ya? Que se presenta en el texto de Borges y que se repite acá en el video de Plimpton, porque son relatos circulares, ¿ya? La persona que se ve a sí misma escribiendo algo sobre alguien que está en la habitación del otro lado. Y lo mismo pasa acá. Alguien sale a perseguir algo porque escuchó algo y finalmente a quien está persiguiendo y a sí mismo, ¿ya? Si lo pensamos, el mensaje es similar, ¿ya? Pero la materialidad y la técnica utilizada son diferentes y los resultados son diferentes, ¿ya? Permiten una apreciación distinta, ¿ya? Y esas son decisiones que se tienen que tomar en relación a el manejo de la técnica, ¿ya? Para cerrar, les dejo aquí una cita de Questlove que sea un poco inspiradora. Dice, existe otro aspecto de lo que es la creatividad, tomar el mundo existente y hacer algo diferente a partir de él, ¿ya? Bien, dejo abierta el micrófono para sus dudas, para compartir sus impresiones, para aclarar algún punto que necesiten. Hugo plantea, son visiones terribles como si la imaginación fuera una trampa. Sí, sí, es una interpretación. La imaginación puede ser una trampa, pero también sabemos que la imaginación es bien liberadora. ¿Ya? Gracias a la imaginación podemos construir otras realidades. ¿Ya? Y para construir esa realidad o utilizamos la lengua o utilizamos otro elemento más plástico. ¿Ya? Personas que están atrapados, sí, pues, efectivamente. Pero, ojo, hay un tema, no sé si es interpretación mía o estoy yendo por un lado que nada que ver, pero el sueño es algo que tenemos constantemente, ¿no es cierto? Todos tenemos ciclos de sueño, por lo tanto es parte de una rutina, y las rutinas atrapan. Esa es como la interpretación que le puedo dar. Francisco, nuestro Pancho, ahí nos deja otra versión de los sueños. Pueden buscar. Eh, ¿Es alguna duda respecto a los temas que han abordado? Si alguien requiere que les comparta bibliografía, por favor me escriben un correo a la dirección que les acabo de poner lo mandé solo a Hugo. Se lo voy a poner para todos. Eh, que les pueda ayudar o complementar lo que les planteé. Sí, sí, el tema de la creación siempre hay que considerarlo como proceso. Por eso hice la distinción de la idea de creatividad, como se aborda en algunos textos como de autoayuda, que todo va a mejorar porque seas creativo, te va a permitir encontrar nuevos caminos, nuevas rutas, ya todo bien. Pero si no tienes la disciplina, no tienes la planificación, la mirada general, no vas a saber hacia dónde vas, entonces hay que encauzar tu creatividad. Entonces, por eso, Tatiana, estoy súper de acuerdo con lo que plantea. Planificar, insistir, ojo, esto es algo que
eh, puede sonar obvio para algunos, pero lo he visto en muchos creadores jóvenes que se frustran muy fácilmente y dejan de insistir en lo que están haciendo. Porque no soy bueno en esto. No, hay gente que es mejor. Nunca voy a ser como tal dibujante, o nunca voy a ser como tal escritor, o nunca voy a ser como tal artista. Porque se están poniendo parámetros de gente que lleva años practicando la disciplina, que tienen un ejercicio, no sé, pues dibujantes que conozco que dibujan 9 horas al día, y que eso te da una precisión en la técnica que no tienes cuando estás, eh, no sé, por recién saliendo del colegio o comenzando la universidad, ¿ya? También me gustaría decir eso desde el punto de vista de la escritura. En la escritura pasa algo similar. La escritura también requiere una planificación. La escritura no es solamente la inspiración que me viene y escribo. Cuando no puedo escribir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar lo que ya escribí y editar, autoeditarme, ¿ya? Autoevaluarme y ver qué aspectos puedo mejorar, ¿ya? ¿Cómo lo puedo variar? También trabajar con referentes. A veces uno lee una obra y dice, oh, esta obra está buena, está interesante, pero tuvo una falla. ¿Cómo lo trabajaría yo? Hago el ejercicio. No piensen, esto también es algo súper importante, no piensen que cada ejercicio que hagan de dibujo o de escritura va a ser publicado. Esa no es la finalidad. La finalidad es afinar, depurar la técnica, encontrar la voz propia, el estilo propio, cosas que a veces suenan como muy etéreos, pero que con el trabajo, la disciplina de planificación se logran. Y al final te dice, me acabo de dar cuenta que esta línea es la que me acomoda para tal tipo de dibujo, ¿ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Planificación. ¿Sí, Tatiana? Aportar más que nada, buenas tardes, eh, que se tiene como una idea un poco romántica de lo que es la creación artística. Y por eso se piensa que cuando uno es artista como que se sienta y espera la inspiración y ahí fluye todo. Y no es así. De hecho pasa, yo escribo y me pasa mucho con gente que piensa que es así el proceso cuando en realidad es un proceso de mucha disciplina y de decir, tenga o no tenga ganas, tenga o no tenga ideas, tengo que sentarme a escribir igual. Y a diferencia, o que sienten de alguna forma que no necesitan aprender reglas de ortografía o reglas de redacción o estar constantemente leyendo, porque basta con lo que uno, soltar lo que uno tiene adentro. Y no es tan así. A diferencia de la pintura, por ejemplo, que todo el mundo asume que si uno se dedica a la pintura es porque estudió pintura y tiene conocimiento y manejo de determinadas técnicas, no se entiende así con la literatura. Y uno tiene que prepararse, uno tiene que conocer técnicas, uno tiene que conocer las herramientas que tiene que utilizar para escribir. Y esas son las reglas de ortografía, las reglas de sintaxis, tener determinado volumen de lectura en la cabeza para poder ir entendiendo las sutilezas del lenguaje. Entonces, es importante la planificación, la revisión, la corrección y más que nada la constancia, porque como dices tú, no es que sea al principio salga todo, es como una carrera de largo aliento. Pues, es de largo aliento. Mire, hay artistas que siendo jóvenes les resulta, encuentran una voz súper joven, siendo súper jóvenes, y, y tienen una carrera muy temprana y la van desarrollando y uno va viendo cómo va evolucionando su voz, ¿ya? Y yo encuentro que está súper bien eso, está súper bien también. Pero como dices tú, hay ciertos como conocimientos básicos, y quizás no solamente únicamente ligados con la sintaxis y la ortografía, pero que tienen que ver con, hay un montón de estrategias, de técnicas y de cánones planteados que si yo los conozco, los domino, puedo discutirlo y puedo innovar en eso. Y ahí surge otro concepto que no abordé mucho, que es el concepto de originalidad. Porque uno no es original porque hace algo nuevo que nunca nadie ha escrito o ha pensado o dibujado. No, eso ya no. Creo que es muy difícil que exista. Pero sí tomar un discurso, discutir, apropiárselo, discutirlo y plantear algo nuevo. ¿Ya? Yo creo que por ahí va otra parte, otra patita del trabajo artístico. ¿Ya? La discusión con el referente. ¿Ya? No, uno a veces
tiene sus ídolos, tiene sus maestros. Y creo que el mejor tributo que uno le puede rendir a sus maestros es discutirlos. Es discutirlos, llegar un poco más allá a donde ellos no llegaron. ¿Ya? Hay que ver, Paloma habla sobre... Francisco dejó el link arriba de la obra sobre el sueño. Sí, hay una mentalidad competitiva de los artistas, o los jóvenes escritores también, de voy a publicar ahora, voy a sacar un libro al año, 2 libros al año. No es carrera, ya esto no es carrera. Muchos artistas de historieta me lo han planteado así, esto no es una carrera. No es quién llega antes, es el proceso lo importante. ¿Ya? Hola, Yuri, tengo una pregunta. ¿sí? Gloria Stacy. Hola, profe. Hola. Bueno, colega. Pasa que cuando hablaba de materialidad, hablaba de que era el sentido de la creación de la obra y al mismo tiempo lo de la técnica y conocer las limitaciones de la técnica. Escuché que tiene el tremendo currículum de muchas cosas y claro, uno igual va experimentando y conociéndose. Como, ¿qué consejo o tips o no sé qué podría dar para que uno también como creador o artista pueda ir conociéndose y conociendo qué le gusta para poder ir desarrollándose? Porque puede que, por ejemplo, yo no sea buena dibujando, pero sí es algo a lo que me gustaría tal vez dedicarme. Pero como no soy buena, tal vez sea una, no sé si pérdida de tiempo y podría dedicarme a explotar en lo que sí soy buena. O igual a veces es bueno pausar y recomenzar con algo completamente diferente. ¿Cómo uno puede conocerse para tomar el material y la técnica y hacer algo? Es una muy buena pregunta y me gustaría dar una respuesta así como esto es y darles el tip para que todos tengan el camino y salgan ahora al éxito artístico. Creo que el único consejo que les puedo dar es no le tengan miedo a equivocarse. Porque si le tienen miedo a equivocarse, le tienen miedo a crear. Porque crear nos lleva a equivocaciones, nos lleva a elegir mal la materia, elegir mal la técnica, eh, o no ser asertivo, ya más que elegir mal, no somos como asertivos en ese momento. Entonces, el consejo es no tengan miedo a equivocarse, como lo dijo Neil Gaiman en ese discurso, cometan errores constantemente porque el arte se construye sobre un montón de errores. La obra que ustedes ven expuesta en el museo, atrás tiene un montón de bocetos, versiones tempranas, reversiones, y el autor no quedó satisfecho con todas, quedó satisfecho con una. ¿Ya? Entonces, trabajen la materia y trabajen la técnica hasta que ustedes se sientan cómodos. Eh, Otro tema con los artistas es que a veces no se sienten lo suficientemente buenos en eso. ¿Ya? Que tiene que ver también con lo que plantean ahí lo que plantea Julie, con que nos estamos midiendo siempre con otros, ¿ya? Y, y queremos llegar a ser lo que son ellos, pero como aquí señala Julie, no nos centramos en nuestro propio potencial, ¿ya? Y eso también pasa por un tema de autoconocimiento. ¿Ya? Esto ya voy a empezar a sonar como Jodorowsky, pero em, hay un tema con la creación que tú no creas nada a partir de algo que sea externo a ti. Por eso es importante el tema del pensamiento visual. Todo pasó por tu percepción, primero. Antes de ser parte de tu mente, de ser parte de tu conocimiento, pasó por parte de tu percepción. Percibiste algo de ti, percibiste algo de tu entorno y te hizo un sentido. Y a partir de eso creaste. ¿Ya? Entonces hay que estar ahí siempre atento, siempre escuchando y escuchándose, ¿ya? Al mismo tiempo. Oreja para afuera, oreja para adentro. Eso, no sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. ¿No? Aportar más que nada respecto de estarse midiendo con otros, lo importante es medirse con uno mismo, Ujú. es trazarse objetivos y uno ir midiendo ese estado de avance respecto de sus propios objetivos y así uno ni siquiera se va dando cuenta cómo va avanzando.
pero cada proceso, como tú lo dices, es personal y único. Por lo tanto, el avance, si es que yo quisiera medirlo, tiene que ser dentro de ese mismo proceso y no de los procesos de otros. Exacto. La importancia del proceso. Eso me gustaría como que lo subrayaran por ahí. La importancia del proceso más que del objetivo final. ¿Ya? Porque llegar al libro impreso es súper bonito, es súper enriquecedor y gratificante, porque viviste el proceso, no por el libro en sí, sino porque viviste el proceso. Eso. Profesor Meniguelo. Buenas tardes, profesor Garrido. Muchas gracias por su ponencia. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Ahí en el chat acaban de colocar algo. Al tema de la inspiración. Yo tenía un profesor Sí. en la universidad que creo que citaba a alguien, no recuerdo a quién, pero decía que el trabajo o la obra era un 90% transpiración y un 10% inspiración. Entonces, no esperen la iluminación. Otro profesor me decía que la inspiración te pille trabajando. Así que esos son como los datos que le puedo dar y que a mí me han servido. Ya en el momento en que por distintas razones no he podido salir de algún empantanamiento, hay que insistir nomás. Hay que insistir. Si uno no sigue apretando el acelerador, no va a salir del pantano. O el embrague, yo no manejo, no sé cómo se sale del pantano. Depende si es mecánico o automático. Ya me complicaste más todavía. Autodisciplina, pero sí, autodisciplina. Lo dijo Picasso. Oh, no me funen por haber citado a Picasso, por favor. Sí, Claudia, la autodisciplina. Constancia. Sí. Bueno, la constancia, sin constancia no hay disciplina. Eso. Eso por mi parte. No sé si hay... Yo le agradezco la atención e insisto, si tienen alguna necesidad de bibliografía, les compartí mi correo, me mandan un correo y le puedo dar los libros que he leído y que me he basado para estudiar el concepto este de creatividad, de pensamiento visual, ¿ya? Y de secuencialidad narrativa. Bien, Gracias, Silvia. bien. Me parece que no hay más dudas o consultas. Bueno, quiero agradecer en nombre de la Universidad Finisterra y del programa preuniversitario de la Escuela de Historia, ¿cierto? Al profesor Sebastián Garrido, ¿cierto? Por esta charla. ¿Mm? Agradecer también la asistencia de todas y todos los presentes, así también como las colaboraciones, las preguntas que han surgido ahí en el chat, los temas de debate, ¿cierto? Y, ¿cierto? Bueno, si no hay más preguntas o dudas que agregar, yo creo que agradecerle entonces a toda la asistencia, desearles un buen fin de semana, a aquellos que están preparándose para la prueba de transición, ¿cierto? Mucho ánimo. También eso es algo mucho de constancia y autodisciplina, como todo en la vida Sí. finalmente. Así que en eso también mucho ánimo. Bueno, seguir además ¿cierto? Con el programa, se va a ir subiendo el material permanentemente. Ahí se están siguiendo dando felicitaciones por el chat, ¿cierto? Parece que estuvo muy buena la charla. Lamento haber llegado un poquito tarde, no, lamento. Ahí después, Va a estar grabada, la puedes ver después. si la puedo ver, por supuesto que la voy a ver. ¿Mm? Así que Ya. cedo la palabra está silenciada Mónica por si acaso. No, quiero agradecer a Sebastián y a todos los que vinieron. Y, a ver, yo trabajo hace 25 años en esta área, en el área de admisión, y creo que literatura es una carrera difícil de elegir. La mayoría de los alumnos que nos llegan ya habían estudiado otra carrera, entonces yo les ofrezco, pero de verdad, se queden o no en la FINI, donde sea, hablar con la directora. En el fondo, aprovechen esta instancia
de ayuda, y si alguien quiere hablar con la directora, me escribe mmorana@uft.cl, me pueden ubicar a través del profesor Meneghelo, porque esta es una carrera que requiere mucha convicción. Entonces, y es un mundo limitado que casi siempre uno en el colegio no tiene mucho acceso. Entonces, si ustedes se comunican con nosotros, los comunicamos, y será literatura, será otra, pero la idea es que entren convencidos a esto, a lo que vienen, sepan la verdad. Por eso yo les ofrezco, no sé, Stacy, si tú quieres hablar con alguien, enterarte más, o a los alumnos que están, de verdad háganlo, ¿ya? Así que, ¿qué ha hecho el ofrecimiento? Eso. Muy bien, Mónica, gracias. Sí, que ha hecho el ofrecimiento. Las humanidades, la literatura, la humanidad en general son de constancia, son de convicción, pero yo les puedo dar experiencia, también llevo ya muchos años de circo también en este baile, Sebastián algo me conoce, que hay pocas cosas más gratificantes que las humanidades, que dedicarse, ¿cierto?, a, a lo vinculado a la humanidad y desarrollar en el fondo lo que muchas veces parece que la sociedad ya no le interesa, pero cuando uno se mete en este mundo y se da cuenta que hay tanto que rescatar y tanto que se puede aportar, ¿cierto? Y de tantos lenguajes distintos. Yo creo que eso, destacar sobre todo también de lo que nos presentó también Sebastián. ¿No? Así que, jóvenes, quedan bienvenidos, ¿cierto?, a seguir en contacto, ¿cierto? Pueden contactarse conmigo, los del plan universitario, tienen mis datos, con el profesor Garrido, ¿cierto? Desearles a todos un muy buen fin de semana, ¿cierto? Y bueno, y éxito en lo que sea que les depare el futuro y la elección que tengan. Así que a todos muchísimas gracias por la asistencia. Que tengan un buen fin de Gracias. semana. Muchísimas gracias, Gracias, nos Sebastián. vemos. Nos vemos. Que estén muy bien.